Grabando. Listos. Entonces estaba diciendo que para abrir un poco el tema nos pareció muy interesante y nos alegró mucho ver que usted era pues fue el único colombiano que participó en la redacción de las reglas Sí. del International Bar Association. Entonces, pues, ¿por qué no nos cuenta un poco cuál fue su experiencia en ese contexto y cómo se llevó a cabo ese proceso? Bueno, pues sí, evidentemente yo fui tal vez el único de América Latina, de hecho, que participó en esa subcomisión. Lo que ocurrió fue que las reglas de la IVA tenían una versión del año 1999 y posteriormente se creó este comité para encargarse de revisarlas y adecuarlas. Ese comité trabajó más de casi 2 años, diría yo, entre una y otra actividad, y la idea que había en ese, y que se llevó a cabo de hecho, era no tanto cambiar las reglas, sino adecuarlas debido a los cambios que se habían producido entre el año 1999 y el año 2009, cuando se inició esta labor, 2008-2009. De hecho, en el comentario de las reglas revisadas de la IVA se señala eso, que no se trató propiamente de volver a cambiar, sino sencillamente de hacer una adecuación. Y uno de los puntos importantes que hubo en esta adecuación, a pesar de que parece menor, fue que la denominación se modificó para que sean las reglas sobre práctica de pruebas en el arbitraje internacional. Anteriormente eran las reglas sobre la práctica de pruebas en el arbitraje comercial internacional, pero con el objeto de hacer claridad de que pueden ser utilizadas, como de hecho lo son en el arbitraje de inversión, se introdujo esa modificación. El trabajo básicamente consistió en, primero, revisar el texto existente, después se crearon algunos subcomités, por así decirlo, algunas personas encargadas de tratar diversos temas, son 9 artículos únicamente, entonces esto se distribuyó entre varias personas y finalmente se iban produciendo los resultados, había una coordinación, estaba Richard Kleiner, era el director de esta operación, compilaba toda la información, a su turno eso se compartía con el comité de la IVA propiamente dicho sobre arbitraje, se circuló dentro de la comunidad arbitral y finalmente en mayo del año 2010 quedó aprobada. Sobre esto hay un punto que yo quiero destacar, que no es muy conocido. La versión anterior de las reglas de la IVA, la de 1999, en una publicación que existe en el externado de Colombia, en el Departamento de Derecho de los Negocios, esa publicación, o una de esas porque son varias, cuenta con un artículo que escribí yo sobre el aporte de las reglas de la IVA al arbitraje. Esto era antes de la revisión. Al margen de cualquier consideración que haga sobre ese artículo, la parte que tiene, por así decirlo, relevante es que ese artículo incluyó una traducción que preparé básicamente yo, sobre las reglas de la IVA al español. Y ese texto posteriormente fue utilizado, no voy a decir que fuera utilizado en su integridad, pero sí sirvió como base para una versión en español de las reglas del 99. Ya la versión del año 2010, la traducción al español fue realizada bajo otra dirección, pero por lo menos en cuanto al texto del español, pues cabe mencionar que ese es el antecedente de la primera versión que se hizo en español de estas reglas de la IVA, ¿no? Okay. Digamos, pues, el tema principal del boletín público va a ser la prueba pericial. Entonces nosotros pues queríamos conocer, digamos que sabemos que las reglas de la IVA son bastante generales, sí tienen algo sobre prueba pericial, pero por ejemplo el tema de admisibilidad y valoración aplica a cualquier tipo de elemento probatorio que se quiera aportar dentro del proceso arbitral. Pero digamos que queríamos
conocer cuáles, digamos, qué aplicación específica tienen las reglas de la IVA al tema de la prueba pericial, digamos, si hay alguna particularidad allí con respecto a procedimientos en otras ramas, y de pronto de ahí podemos partir y hacer unas preguntas más concretas. Sí, bueno, a ver, yo creo que evidentemente hay dos artículos de las reglas de la IVA que, repito, no son muchos, solo son 9, que tratan de la prueba pericial, tanto de los dictámenes de parte, por así decirlo, como de los dictámenes a solicitud de los tribunales arbitrales. El tema de la admisibilidad evidentemente está tratado de manera general para toda clase de pruebas. ¿Y esto por qué? Porque como estas reglas de la IVA no constituyen ninguna norma de índole positiva y pueden ser adoptadas en todo o en parte por lo quienes consideren que deben utilizarse en los procesos arbitrales, pues valió la pena, y estaba desde siempre, hacer una referencia específica a la capacidad de los tribunales para pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas en general, ¿ok? Ahora, yo diría que pues está bastante detallado lo que deben contener los informes o los dictámenes periciales, pero a mí hay dos aspectos que me parece que son relevantes, 3 en realidad. El primero es que los peritos tienen que hacer una revelación sobre las relaciones pasadas y presentes. Eso cada vez es más importante en el marco del arbitraje y de la transparencia del arbitraje, etcétera, etcétera. Entonces tienen que hacer una revelación sobre las relaciones pasadas y presentes que tengan, por supuesto, con las partes, con los apoderados y con el tribunal arbitral. Esa es la primera. Y la segunda es que debe haber una declaración específica sobre la independencia y la ausencia, pues, de relaciones con partes, abogados y tribunal arbitral. Esa es una. Esa, digamos, es bastante general, pero es muy específica y se observa, la verdad sea dicha, por lo menos en mi experiencia, de manera muy, pero muy celosa. La otra que a mí me parece importante y que puede ser un aporte en ese sentido es que dentro de los dictámenes periciales deben indicar específicamente las instrucciones que recibieron los peritos para efectos de llevar a cabo su dictamen. ¿Qué fue lo que la parte le dijo que analizara? Y otra tal vez tangencial, que la puedo mencionar allí, es que, y que pasa con bastante frecuencia, la verdad, es que cuando los dictámenes son plurales, son varias personas, debe indicarse qué parte corresponde a cada uno, eso para efectos de facilitar el interrogatorio. De resto, yo creería, pues,